Ya ahí estoy grabando. La, abrir y dame un segundo que estoy buscando el archivo que ya hice. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Y ya tiene permiso que no, se me olvida que por default no puede compartir todo el mundo, pero ya. Mm, mm, ok. Profe, yo quería hacerle una consulta. ¿Vos crees que nos... ¿Perdón? Se cortó. Listo, ya voy a presentar. Ok, voy a ver cómo presento. Y esta. Me dicen si ya pueden ver el... Ya, sí, yo lo veo, ya cargó. Ok, entonces, bueno, aquí tengo las capas, Perfecto. las cargas, Ajá. los puntos y los resultados. O sea, todavía hasta aquí voy bien. Ok. Entonces, cuando llego aquí, yo sé que estos son los esfuerzos. Esta sería el SXX, yo había apuntado que era compresión. No, Sí, no. No, veamos a ver. Los SXX, ¿verdad? Son los esfuerzos principales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. La convención de ok. nosotros es que Z era en el eje vertical, ¿verdad? Sí, sí. Y X y Y depende de cómo ustedes hayan definido las coordenadas, ¿verdad? Podría ser, digamos, que X está entrando a la pantalla y el otro va como... Pero es el plano, digamos, Ok. entonces Esas son las deformaciones en los planos principales. correcto. Y el S, ¿verdad? Es de estrés, es como el sigma, son los esfuerzos. Entonces, SXX es el esfuerzo principal, digamos, en el sentido tangencial, YY radial y ZZ vertical. Ahora, positivo, si cualquiera de esos valores es positivo, es compresión. Si es negativo, es tensión, ¿verdad? Entonces, que sea positivo o negativo es lo que nos dice si es compresión o tensión. Ah, ok. Y los Ok, si valores es de la derecha, positivo, es compresión, es así. perdone, Si es positivos, positivo, es sí, positivos con presión, correcto. negativo, es tensión. Ajá, exacto. Y los de la derecha, que tal vez no están tan claros, ¿verdad? Porque acuérdense que yo estoy solucionando, bueno, cuando hablábamos realmente yo ando detrás, casi son dos incógnitas. Eran los tres esfuerzos principales, X, Y, Z, seis esfuerzos de corte y tres deformaciones. Eh, que bueno, las deformaciones son las deflexiones que están más adelante. Y los esfuerzos, ¿cómo se llama? De cortante por motivos digamos, de simetría y demás, hay algunos que se igualan. Entonces, esos S, X, Y, X, Z y Y, Z son los esfuerzos de cortante, o sea, son los de corte, ¿verdad? Digamos, en esos planos. Si Ok, usted, igual digamos, es cortante, por ejemplo, SXY, en ese punto, en el primer punto, tengo negativo, o sea, está en tensión. Sí, Es digamos, esa es así. la convención, esa es la convención. Con cortante, ¿verdad? Además, tiene que ver más con la dirección, ¿verdad? Porque acuérdense de que cortante, como está rotado, ¿verdad? Puede ser para un lado o para el otro. Pero en Ok, principio, ¿verdad? Es esa convención. Con cortante uno no se preocupa tanto, ¿verdad? Que sea en una dirección o la otra, porque al final lo que genera es esa rotación y el efecto de estar ahí. Pero sí, o sea, la convención positivo es compresión, negativo tensión. Exacto. ok. En deformaciones, Ajá. es, o sea, hablamos de la misma manera, o sea, siempre es, esta la deformación unitaria en X, esta la deformación unitaria en Y y esta la deformación unitaria en Z. Exactamente, es lo mismo.
y las deformaciones unitarias asociadas, es importante. Ok, pero aquí sería como la deformación entre el plano X y Y, entre el Exacto. plano XZ y así sucesivamente. Sí, 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 Cuando usted digamos, me dice entonces, es la que es la similar a deformación, esos, o normal a esos planos. ok, y cuando se dice, digamos, la deformación, porque en la tarea, a ver, en la tarea 2 en la tarea 2 bueno, es que ya yo más o menos la hice, digamos. Sí, Y en la tarea 2 cuando me decís que, digamos, que meta en la fórmula, sí. no encuentro un enunciado, pero decía como deformación unitaria En y tensión en cuál la se cuál fibra agarrar. inferior de la MAC. Es lo Ajá, que sí, en la deformación en R radial, deformación en tensión en la fibra inferior de la MAC. Y el EZ, la deformación en Z, deformación unitaria a compresión en la superficie de la subrasante en micrones. sí, Perfecto. entonces, digamos, Sí. ¿cómo sé cuál agarrar? X o Y. Ah, bueno, si es, ¿verdad? Acuérdense que cuando yo les estoy pidiendo, veamos a ver, y tal vez aquí voy a compartir de nuevo el, Ok, cómo era que yo ponía aquí que nos funcionó la vez pasada y parecía que sí servía. Ponerlo en pantalla completa mía para ver si. Ok, entonces, permítanme aquí como para ver si queda. Sí. Entonces, digamos, yo tengo esa es mi superficie, ¿verdad? Por aquí yo tenía, pues, aquí termina mi mezcla asfáltica, digamos, aquí, y luego tenemos, no recuerdo cuántas capas tenía la tarea, pero digamos que tiene estas 4 capas y esta es la última, esta es la 3 subrasante. capas Ah, bueno, 3 con la subrasante, aquí puse una más de la cuenta, entonces. con la subrasante. Ok, entonces voy a borrar esto. Entonces, esa que está ahí es mi estructura. Ya tengo la mezcla asfáltica. Ay, qué mal es. Sí, puedo borrar. Ah, sí. Esta es la MAC, ¿verdad? Y aquí está la base y la subrasante. Entonces venimos y tenemos 2 cargas aplicadas, ¿verdad? Estas son, creo que las 2 llantas, era algo así. Cada una ujú, transmite su carga. Y a usted le está interesando, ¿verdad? Evaluar como debajo del centro de la llanta, ¿verdad? Un eje como por acá, en el borde de la llanta y en el centro por acá. Ok, entonces, en varios puntos que ahí se les indica. Ahora aquí el tema, ¿verdad? Es los modelos. El primer modelo que vamos a analizar, el de fatiga, ¿verdad? Que es el de para falla por fatiga en la mezcla asfáltica, es función, me dijeron, de deformación unitaria, atención, ¿verdad? O esfuerzo. Atención en la fibra inferior de la MAC. Ok, y es deformación unitaria o esfuerzo. Deformación. Deformación unitaria. Perfecto, perfecto. Entonces las respuestas que me interesan a mí, ¿verdad? Bueno, acuérdense qué es lo que habíamos hablado. La fatiga, ¿dónde empezaba? La fatiga empezaba de la forma tradicional en el fondo de la mezcla asfáltica, ¿verdad? En la última fibra, o sea, en la parte de abajo de la mezcla asfáltica, porque en principio ahí es donde está la mayor tensión, ¿verdad? No sé exactamente dónde, podría ser aquí en el centro, ¿verdad? Bueno, en el centro de una llanta, podría ser en el borde de las llantas, podría ser entre las 2 llantas. En alguno de estos 3 puntos posiblemente vaya a ocurrir. Entonces, lo que ustedes van a tener que ir a buscar ahí, ¿verdad? Y esto depende de cómo ustedes definieron las coordenadas, la deformación, ay, la deformación unitaria, atención, ¿verdad? Que en el software, bueno, la deformación unitaria, atención, que en el software dijimos, ¿verdad? Que aparece, son las E's, pero ahí será a ver si es el EXX o el EYY, que son los que están en el plano horizontal, ¿verdad? Lo que estamos buscando es una deformación, atención en este sentido. Podría ser, ¿verdad? Hacia adentro o como yo la tengo dibujada ahí, pero básicamente en ese plano. Entonces tiene que ser una de esas dos. La que sea más grande y negativa, por supuesto, que es tensión, sería esa. Si ni siquiera es negativo, ¿verdad? Y no va a ser problema porque si no estoy teniendo tensión, a compresión aguanto más, entonces no me pasa nada. Pero entonces sería encontrar, ¿verdad? Al menos de esas 3 ubicaciones, en este punto o en este punto, cuál es el esfuerzo o la deformación unitaria tensión mayor.
Profesor, una consulta. Sí, señor. Si yo, digamos, si la capa mide 2 pulgadas y yo lo calculo, la deformación de 2 pulgadas, me lo haría casi en la parte superior en el límite, digamos. Si yo, Perdón, Javier, me dice más bien que si la capa es de 2 pulgadas, pero si usted lo calcula a una. no, digamos, tiene 2 pulgadas y lo calculo a 2,001, Ajá. digamos, un infinitesimal debajo de la capa fáltica. Ok, posiblemente ahí el resultado va a ser distinto, ¿verdad? Porque como hay un cambio, o le va a salir a tensión muy bajito o casi que a compresión, porque la capa de abajo no lleva compresión y ya más bien usted está viendo el efecto de una siguiente capa. Entonces a nosotros nos interesa es en la mezcla asfáltica. Entonces si la mezcla asfáltica es de 2 es en la profundidad de 2. Si le ponen 2,00 algo, ya brincamos de la mezcla a la base y ahí el resultado va a ser, porque en eso, en principio, ¿verdad? Tiene que ser distinto. Ok, y si yo le pongo 1,9999, me lo daría un poquito más arriba, digamos, del límite. Sí, pero ahí entonces la diferencia en el resultado va a ser muy pequeñita, si no me equivoco, ¿verdad? Realmente ahí la diferencia Ok, va a ok. ser, pero digamos, por convención, porque, y tal vez eso sería inclusive una sana práctica cuando uno no conoce bien exactamente todo, porque como les decía, todos estos software de multicapa elástica hacen lo mismo, y hay unos que tienen esa convención que usted dice, hay unos que realmente el borde, la condición de frontera, que son las 2 pulgadas, más bien como que se indefine. Entonces, si yo quiero estar en la capa de arriba, le resto ahí un punto 0,00001 y si quiero estar abajo, le sumo. Entonces, no pasa nada malo, ¿verdad? Si más bien lo hace 2 menos o 1,999999, ¿verdad? Algo que es casi 2 pero no es 2. Y eso estaría perfectamente bien. El tema es no pasarse, ¿verdad? Si es 2 y un poquito, ya ahí pasamos de capa y la condición de esfuerzos inclusive se puede revertir, ¿verdad? Entonces ya ahí es otra respuesta. Profe, yo tengo unas de ellas también, no sé si puedo Bueno, compartir con. no, perfecto, perfecto, pero entonces nada más ya vemos las tuyas, entonces nada más para terminar. Esto es de formación unitaria de tensión. Ahora, para deformación lo analizamos en la subrasante, ¿verdad? Entonces el modelo de deformación es función, no sé si lo tienen ahí a mano en la tarea, si este es función de la deformación vertical o Eh, el esfuerzo deformación, vertical. Exacto. deformación Deformación. unitaria vertical a compresión. Ok, perfecto. Entonces ahí qué sería lo que nos interesa. Bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Digamos, esta proyección de los puntos que estamos analizando. Y sería ver a la profundidad de la subrasante, ¿verdad? Que ya ustedes me lo dijeron, sería el espesor de la mezcla más la base más un punto algo, ¿verdad? Simplemente saber que ya estamos en la subrasante. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a analizar? Aquí vamos a analizar el EZZ. ¿Por qué el EZZ? Bueno, porque lo que a mí me interesa aquí es la deformación unitaria vertical, ¿verdad? Entonces, por eso, el que es vertical es el ZZ, que tiene que ser positivo, ¿verdad? Que ese le dé negativo sí sería algo raro, ¿verdad? Porque en principio yo estoy comprimiendo hacia abajo, estoy poniendo una carga arriba, a no ser de que esté muy en la superficie, ¿verdad? Y tenga algún efecto ahí de corte. Pero la deformación unitaria, ¿verdad? Sí debería, esta vertical debería ser compresión. Y ese es el valor que meten ahí. El máximo, ¿verdad? El máximo que dan a nivel de la parte superior de la subrasante. Entonces, digamos, si yo sé que la subrasante está a 16 pulgadas de la rasante terminada, Ajá, sería a 16,0001, digamos, para exacto, saber que ya estoy en subrasante. exacto, 16, ay, pucha, esto no va a entender. Pero sí, 16,001. Entre más ceros le pongan todavía mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos que, Profe, entonces, cuando el enunciado me dice compresión, yo lo que voy a buscar es la deformación en vertical o me van a decir en qué punto. Y como me dijeron compresión, yo sé que tengo que buscar un valor positivo sí, o espero un valor positivo. espero un valor positivo. Sí, Sí, porque espero un valor. imagínense ustedes, ¿verdad? Yo estoy poniendo cargas arriba, estoy generando compresión. Que tengan el sentido vertical ustedes, tensión, es muy, les digo, es muy poco probable, ¿verdad? A no ser de que esté en la superficie, ¿verdad? Y que estuviéramos modelando, que tal vez ya otro efecto, ¿verdad? Y yo tenga aquí como algún tipo de abultamiento y tal vez tenga un efecto para arriba. Pero hacia abajo, ¿verdad? Dice si yo me pongo arriba y estripo hacia abajo, lo que voy a tener es una respuesta de compresión, ¿verdad? No debería ser tensión. Entonces, si nos saliera ahí un esfuerzo en ZZ negativo, ¿verdad? Algo raro podría estar pasando. Sí. Y solo para
perdón, solo para quedar claro que apunte bien. Cuando me estás hablando, por ejemplo, en el segundo enunciado me dice el esfuerzo cortante máximo. Cuando me dijiste que cortante es SXY, o Es, los, serían los S, pero habría que ver cuál, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo? Puede ser SXY, puede ser SXZ, puede ser SZY. busco O sea, en ese el punto en máximo. específico cuál de esos tres es máximo. Y más bien no sí, porque yo, bueno, la pregunta exactamente dónde es, el esfuerzo cortante máximo dónde. Dice, el esfuerzo cortante máximo en la capa de la mezcla asfáltica Ok, en caliente a 2 pulgadas por debajo de la superficie. perfecto. Entonces ustedes tendrían que analizar, bueno, 2 pulgadas entonces era el espesor completo de la mezcla, o no. Ah, sí, Sí, no, pero 2 pulgadas es el asfalto mide 6 pulgadas y la base 10 pulgadas. Esos Ah, 12 ok, a 2 ok. pulgadas está ahí como entre Entonces, dos medio. pulgadas, Ajá, digamos que está como por acá. Los esfuerzos de cortante más, sí, exactamente. estamos claros, son más a nivel superficial. Entonces, ustedes Ajá, analizarían, ¿verdad? Estos puntos, ¿dónde está el S, para poner de alguna forma, el S y J, ¿verdad? Que es mayor. ajá, No puede ser I porque serían esfuerzos principales, ¿verdad? Entonces, tiene que ser ajá, el rotado que sea mayor. Entonces, ese sería. entiendo. Ujú. Ah, muchas profe, gracias, eso es lo profe. que Mil gracias. eso es lo que tengo duda, porque ahí no me queda claro porque no puede, digamos, si en el enunciado, no sé si puedo compartir pantallas, que Sí, lo sí, por tengo, favor. Yo no sé, voy a quitar esto. Adelante, por favor. no sé si ya ahí están viendo. Sí. ¿Sí, verdad? Si en este enunciado dice esfuerzo cortante máximo en la capa de mezcla asfáltica en caliente a 2 pulgadas bajo la superficie. Entonces, estamos viéndolo aquí. Si yo lo analizo que es como si lo estuviera tomando hacia abajo. O sea, si yo tomé que para abajo era la Z, la X hacia allá y la Y en el eje X, por así decirlo, Ujú. eh, porque entonces me quedaría combinado. Es que yo lo había analizado, eh, que lo tomé, digamos, como si fuera la ZZ. Es que ese, digamos, sí sería el esfuerzo a compresión, pero aquí lo que ese sería el esfuerzo vertical. Pero como estamos Ajá, viendo realmente el esfuerzo cortante, acuérdense que eso no está bajo un eje de simetría, ¿verdad? Eso en principio tiene rotación. Entonces los ajá, esfuerzos, a como lo siente ese punto, ¿verdad? No son principales, tienen otra dirección, tienen un cierto ángulo. Entonces, por eso ajá. estamos buscando ese máximo esfuerzo. Entonces, más bien no sería el ZZ, sino sería el más grande de los de la derecha. De estos tres, digamos. Correcto. Y que Ahora, sería el de estos punto, tres, en el punto 5 y 6 no, 4 y 5 que sería. 4 y 5 Right. exactamente. Correcto. Ajá. El más grande ahí. Sí. Ok, profe, luego, no sé si ya hicieron esta pregunta, pero en la parte de flexión máxima vertical, vos habías dicho que era el punto más cercano a la superficie, ¿verdad? Bueno, la máxima deflexión va a estar a nivel superficial, definitivamente, Ajá, ¿verdad? Porque conforme yo hago en la estructura va a ser menos. El tema es dónde me ocurre ahí la máxima deflexión, ¿verdad? Y por eso ustedes tienen que analizar el uno, el 2 y el ajá, 3, ¿verdad? ajá, exacto. Ujú. Pero ahí sí tomo el punto Es Z, en Z, digamos, ¿verdad? es una Ajá, deflexión vertical, correcto, es en Z. ajá. Sí. Y eh, luego, ujú, la otra duda que tenía era que en el esfuerzo normal a compresión, que hablamos ahorita que va a ser positivo, acá en esta dice es en la mitad de la capa de la base granular. Sea, claro, si yo me voy acá, sería el punto 9, sí. ¿verdad? Entonces, lo analizo también en el eje, digamos, si me voy de este punto, digamos que es la superficie a la mitad, también estaría analizándolo en el, en el, C- eh, en el Z. Z. Mentira, sí, en el Z, pero aquí sería YZ más bien. No, no, sería en el ZZ, porque es vertical, ese es directo hacia abajo. Ujú, ok, 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 Solo si perfecto. hablamos de cortante, ¿verdad? Son los combinados. Pero si es un vertical o tangencial o radial, son ZZ. ZZ, XX o YY, dependiendo de Ok, cuál sea. perfecto. Ok, Generalmente, ¿verdad? Y tal vez para dejárselos, porque bueno, esto tal vez aquí es más teórico, ¿verdad? Y por ahí les puse, tal vez les pedí ese esfuerzo de cortante, pero para la mayoría de los modelos de desempeño que vamos a ver más adelante,
a mí me van a interesar ya sea el esfuerzo o la deformación en los ejes principales. Entonces, siempre el que me interesara a mí es XX, YY o ZZ. Los otros, ¿verdad? Generalmente no van a ser lo más crítico. ¿Verdad? Me va a interesar siempre, o los modelos van a estar calibrados para las direcciones principales. Ok, y cuando hablamos entonces de la máxima deformación unitaria a tensión, Ujú. hablamos que entonces no va a ser en el eje ZZ, ¿verdad? No, O sea, correcto. no va a ser en un solo punto. No, y es que ahí, como les decía, ¿verdad? Depende de la convención, porque ahora podría ser en XX o YY. Es en el Sí, plano, exacto. ¿verdad? No en el vertical, sino en el plano, digamos, horizontal. Entonces ahí habría que ver Sí. cuál es, si la mayor tensión, ¿verdad? Va, digamos, hacia donde ve el movimiento, digamos, de esas dos llantas, sería como entrando a la pantalla, o si va más bien el sentido transversal. ¿Quién sería mayor? Es que yo aquí lo analicé en el YY, digamos que si yo me voy para el punto, vamos a ver, em, ¿cuál era? Esta. La máxima deformación unitaria a tensión en la fibra inferior de la capa MAC. O sea, yo lo tomé en este punto, en el máximo entre estos tres. Correcto, pero acuérdese que es que yo no sé si yo puedo rayar acá, déjeme ver. Sí, Mm, sí, yo creo que puedo rayar encima de su pantalla, pero déjeme ver, a ver cómo ponía acá. A ver, acuérdese que en esos puntos, ¿verdad? Yo podría tener la deformación así, ¿verdad? O podría tenerla en este otro sentido, ¿verdad? Uno sería XX y el otro sería YY. Entonces ahí habría ujú. que ver hacia dónde me está ocurriendo la máxima tensión, ¿verdad? Si Mm. entrando a la pantalla o si en la línea, digamos, que está dibujada ahí. Que no me acuerdo cuál fue su Y y cuál su X. Pero en Sí, algún la Y yo la tomé para allá, digamos, como si fuera la Ok, X, ok. invertidas más bien, esta es Entonces la ahí habría que Y. ver si el más crítico es el Y o el más crítico es el X. Y más bien, no sé si gusta inclusive irse a los resultados que usted puso. Vamos a ver, es esta, la Información deformación. unitaria. Sí, ok, Ajá, perfecto. Entonces ahí más bien habría que ver quién es más grande, si es más grande este o este. pues, ajá, Y de hecho veamos a ver, y es más grande más bien el XX. ujú. Sí, exacto. ¿Verdad? Pero entonces ahí igual véalo en todos los puntos en esa, que no sé, creo que era el 6 7 y 8 no recuerdo cuáles eran los tres puntos que están al final, en la parte inferior de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Ajá, el 6 el 6 7 y 7 el y 8. 8 perfecto. Entonces Ajá, ahí sería ver, ¿verdad? ¿Dónde está el esfuerzo negativo mayor? ujú. Y Ok, ese perfecto. ahí es donde va a iniciar la grieta, ¿verdad? Porque de ahí es donde está concentrado el mayor esfuerzo. Ok, no, eso es bien. Y, profe, con respecto a esta última pregunta, es nada más hacer la sustitución de la ecuación anterior, ¿verdad? Con estas repeticiones que vos nos estás dando y las No, libras de L. no, bueno, digamos que podríamos hacerlo así, pero ¿qué es lo que vamos a hacer más bien? Si gusta, se va a la 2 y aquí ya para. No tienen derecho a hacer este malo, ¿verdad? Aquí les estoy soplando, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Ustedes van a probar aquí estas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces ustedes, de lo que hicieron arriba, ¿verdad? Ustedes me dijeron, ok, este valor es tanto y este otro valor es tanto, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen. Entonces calculan esto, ¿verdad? Me calculan esos n's. Entonces tenemos el de deformación, ¿verdad? Ustedes tienen un n de deformación que les da, no sé, 1.500.000, ¿verdad? Y el de arriba, ¿verdad? Para este, bueno, ahí está en logaritmo, pero eso lo elevan a la 10 y les da entonces que el n de fatiga, no sé, les dio 300.000, ¿verdad? Digamos que eso es lo que le está dando con las deformaciones unitarias que están calculando. Entonces ahora les preguntamos, ¿verdad? Bueno, o lo que se dice abajo en la pregunta 3 es básicamente que ese pavimento se diseñó para 300.000 repeticiones o 500.000 repeticiones de carga, creo que es lo que dice, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, Sí, 500.000 repeticiones. ok, perfecto, entonces está diseñada para 500.000. Entonces ahora la pregunta es esto, ¿verdad? Sí, y tal vez, perdón, aquí para. Entonces, N de diseño son 500.000. Pero ustedes, bueno, ya se diseñó, ya se dimensionó, a lo mejor ya se construyó y ustedes están calculando ahora con los modelos que para esa estructura, ¿verdad? A pesar de que se haya diseñado y cumpliera con los parámetros de diseño, ¿verdad? De AASHTO, quien quiera que sea, cuando hacemos la verificación mecanística me está dando que
las repeticiones para llegar a la falla por deformación son estas y para llegar a la falla por fatiga son estas. Entonces la pregunta es si ese pavimento está bien diseñado o no, ¿verdad? Básicamente por ahí va la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, tienen que comparar. Es más, les pregunto acá, ¿ese pavimento está bien diseñado o no? ¿Cumple o no cumple? Digamos, el diseño es mayor que el de las cargas actuantes. Entonces sí estaría cumpliendo. Pues son 300.000 contra 500.000 de diseño. Ok, no, pero entonces más bien habría que analizarlo al revés. Es al revés. Ujú. Sí, Ah, ok. esto, ¿verdad? Es lo que, para lo que yo estoy diseñando. Entonces, yo diseño mi pavimento para que me falle ante 500.000 cargas. Entonces, yo vengo, ¿verdad? Bueno, analizo primero la mezcla asfáltica, que es donde ocurre fatiga, y digo, ok, yo hago la verificación mecanística y me dice de que me falle después de 1.500.000 repeticiones. Yo me quedo tranquilo, ¿verdad? Porque yo sé que en mi carretera van a pasar 500.000 de esas cargas y me soporta casi que el triple, entonces estamos bien. El tema es la subrasante. Vean que en la subrasante nos está dando que más bien aguanta o me va a fallar por deformación a las 300.000. Entonces me está fallando de manera prematura, ¿verdad? Me está fallando antes de que me hayan pasado los 500.000 ejes de diseño. Entonces aquí, ¿verdad? Básicamente yo tengo que garantizar que o la verificación mecanística que yo hago tiene siempre que ser mayor que los ejes de diseño. Sino que nos toca, más bien, entonces es la siguiente pregunta. Tenemos que ajustar el diseño. Y yo tengo que, de cierta forma, buscar garantizar que, no, perdón, esto es fatiga, que yo cumpla fatiga y cumpla deformación. Entonces, perdón, estaba hablando al revés, porque fatiga es el que no me cumple, deformación, sí, la subrasante me cumple, la mezcla es la que no me cumple, ¿verdad? Que es la que está más bajita. Entonces, bueno, acuérdense, digamos, y esto es muy normal, ¿verdad? Yo hice mi diseño con un método empírico, como el de Ashton. Me dio esa estructura y yo me quedo tranquilo, pero resulta que hago la validación mecanística y resulta ya que no cumple cuando ya analizo un deterioro en particular. Entonces, bueno, yo sé que la subrasante no me va a fallar en este caso. Lo que me falla prematuro es la mezcla, la capa de mezcla que es donde ocurre fatiga. Entonces, ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Porque yo ocupo garantizar de que mi carretera no me falla antes de los ejes que yo estoy suponiendo para diseñar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Si quisiéramos solucionar esto, ¿verdad? Que no es una pregunta acá, pero si quisiéramos que nuestro diseño esté en regla y que lo verificamos y que todo esté en regla, ¿qué habría que hacer? ¿Qué ocupamos para que esté en regla? Más bien, es la primera pregunta. Ajustar la MAC para que el nivel de fatiga sea superior a 500.000. Exacto, ¿verdad? Que sea al menos 500 o más. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Digamos, con base en lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que ese NF me suba? Bajar las deformaciones. Exacto, ¿verdad? Bueno, exacto. ¿Por qué? Bueno, porque la vida fatiga, ¿verdad? Dijimos que era, bueno, no tengo la ecuación, ¿verdad? Pero es una constante por la deformación horizontal a un valor negativo. Entonces, claro, ¿verdad? Entre mayor la deformación horizontal, pues menor es la fatiga, la vida fatiga. Entonces tenemos que hacer este valor más chiquitito. ¿Cómo hago eso yo más chiquitito? ¿Cómo reduzco las deformaciones o los esfuerzos de tensión en la parte de abajo de la mezcla asfáltica? Mejorando la mezcla, haciéndola tal vez con materiales mejor resistentes. Porque Ok, le, eso, ¿verdad? Esa es una opción y excelente, Javier. La primera opción es Aumentar el espesor. bueno, ya me dieron las dos soluciones y excelente las dos, ¿verdad? Una es tener un material, ¿verdad? De mejor calidad que al ser tal vez más rígido o más elástico me aguante más, ¿verdad? Y yo sé que me va a soportar más. Entonces, esa es la primera, jugar con los materiales. Y la otra, ¿verdad? Si a mí me dijeron, bueno, no, es que la mezcla que tenemos es esta, se acarrea de ahí y usted no tiene mucha opción. Bueno, entonces esa es la segunda opción que me dieron, ¿verdad? Y ahí aquí dependerá más bien ya que es más, digamos, más eficiente a nivel de costos. La otra es aumentar el espesor, porque si yo aumento el espesor, el esfuerzo que me va a llegar a la parte inferior va a tener que ser menor, ¿verdad? Porque estoy disipando más esa carga. Entonces, esas son las dos alternativas. Eh, en- ahora, entonces, ¿qué tanto espesor? Bueno, ahí ya podríamos empezar
digamos, empezar a iterar, ¿verdad? Porque uno jugar con la mezcla, perfecto. Pero si queremos encontrar el espesor, podríamos usar la ecuación, esa de fatiga, al revés, ¿verdad? Podríamos decir, ok, yo ocupo que la vida fatiga son 500.000, ¿verdad? Eso es lo que tengo que cumplir. Entonces ahora vengo más bien y despejo ese valor, la deformación unitaria horizontal que yo requiero. Y empiezan entonces ahí con el software multicap elástico ustedes a jugar con el espesor de la mezcla hasta que lleguen a una deformación unitaria horizontal igual o menor que esa que están estimando ahí, ¿verdad? Y ya sería un espesor que cumple. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la subrasante? No va a pasar nada. Posiblemente la deformación unitaria vertical en la subrasante va a ser inclusive más baja, porque si están poniendo más mezcla arriba, el esfuerzo que llega al suelo va a ser menor. Entonces, inclusive posiblemente este otro valor les crezca, ¿verdad? Pero de ahí no importa, ¿verdad? Porque al menos estamos logrando que este otro cumpla. ¿Verdad? Eso básicamente sería, y ahí ya sí tienen, eso es el fundamento de un diseño mecanístico empírico, ¿verdad? Que lo vamos a poder ver con distintas herramientas y demás, pues sí, pero eso es, ¿verdad? Primero está la parte empírica, que digamos se hizo con Ashton, y luego hacemos esta validación, ¿verdad? Y este es digamos, por qué es importante que aprendamos a analizar pavimentos, ¿verdad? Porque con esto estamos realmente validando si la estructura me va a soportar o no, ¿verdad? Y vean que esto aquí lo hicimos para deformación en la subrasante y lo hicimos para fatiga en la mezcla asfáltica, pero lo pudimos haber hecho para deformación en la base, lo pudimos haber hecho para deformación en la mezcla asfáltica, lo podríamos hacer también para rugosidad en la mezcla asfáltica. Podemos empezar, hay modelos, ¿verdad? Que tal vez no están calibrados para nosotros todos, no importa, pero hay modelos que nos permiten ir trabajando todo esto y conforme se vayan calibrando, pues más preciso va a ser digamos, la estimación. Pero vean que todas esas posibilidades las tenemos, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Eso es No. una última pregunta. Sí, señor, Cuando, claro. cuando se dice que es en micrones, los datos que nos dan son en pulgadas, había que transformar los micrones. Las deformaciones unitarias son adimensionales, ¿verdad? Deformaciones unitarias son adimensionales, entonces cuando yo abro micrones, sí es por 10 a la menos 6. Entonces nada más como para que hagan el ajuste, ¿verdad? Porque voy a borrar todo eso, perdón, un tirito, para que no les estorbe. Veamos a ver. El, el... bueno, les decía, ¿verdad? Que las deformaciones unitarias son adimensionales. Y los micrones, ¿verdad? Básicamente son una millonésima parte digamos, de la unidad de referencia. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ustedes tienen la deformación unitaria, está, no sé, alguna que esté marcada. Por ejemplo, la que está arriba en esa página de Antonio, ¿verdad? La que está como en amarillo. No sé si es deformación o esfuerzo. Ah, no, eso es esfuerzo. Pues este esfuerzo. Ujú. ¿Dónde está? ¿Alguna deformación? Esta, ¿Alguna? deformación, máxima deformación unitaria. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos deformaciones. Si yo quiero, bueno, es que sí, estas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta. Si yo quiero pasar eso a micrones, ¿verdad? Micrones es por 10 a la menos 6. Entonces, sería simplemente hacer el ajuste, ¿verdad? Para pasar eso a micrones, este ya está por 10 a la menos 4, serían, veamos, hay que correr la coma ¿verdad? Sería pasarla de acá, acá y acá. Entonces, si yo quiero reportar eso en micrones, ¿verdad? Básicamente sería menos 208. ¿Verdad? Punto algo. Básicamente, si yo hablo en micrones, es algo por 10 a la menos 6. Y nada más lo pedí así porque generalmente, ¿verdad? Cuando uno a veces ve temas de análisis de este tipo, es una unidad muy sencilla de manejar. Y es para que quede un número más bonito, ¿verdad? Porque a veces trabajar con 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 es más enredado. Entonces así lo estandarizamos todo a esa unidad. Entonces yo les digo, ¿verdad? En vez de estarles poniendo menos 2.08 por 10 a la menos 4, les digo nada más 208 micrones, ¿verdad? Y listo. Pero entonces eso, es nada más tener cuidado, ¿verdad? De hacer la conversión ahí a por 10 a la menos 6 y le quitan el por 10 a la algo, ¿verdad? Ya lo dejan, porque si yo reporto micrones, ya eso me incluye que es por 10 a la menos 6. Entonces no sé si me explico, perdón. Sí, Sí, ok. Yo me quedé un poquito perdida ahí. Sería, digamos, en la segunda fórmula, que es donde tengo que representar la deformación unitaria vertical a compresión, lo Ajá. hago en micrones. O sea, si me da la menos 4, lo paso a la menos 6 y cuando lo meto en la fórmula,
solo pongo 208, por ejemplo, el que hiciste, o siempre tengo que poner 208 por 10 a la menos 6 Veamos a ver la en fórmula. la fórmula. No sé si en la fórmula les indiqué la unidad. Es que ahí dice que debe meterse micrones. Entonces, ella tiene razón. Si es meter solo 208 o ¿A dónde? Ahí está. Bueno, sí, ahí. sí, aquí está, en micrones, ¿verdad? Entonces, sí, ustedes, ¿verdad? Ustedes no meten el valor, por ejemplo, ¿verdad? Ese que era menos 2.08, 2,08 por 10 a la menos 4. No, el valor que meterían sería menos 208. O sea, Ok. es en micrones. Nada más tener ese cuidado porque ahí sí les cambia radicalmente la respuesta, ¿verdad? Simplemente por un tema de dónde está la coma. Entonces, sí, es en micrones que se mete ahí el valor. Y eso sí, sí, más bien que dicha que lo vieron ahorita, porque si no, sí, el resultado les va a dar radicalmente distinto. Sí. Profesor, de mi parte, muchas gracias porque tenía todas estas dudas y no quería entregar la tarea mal. Ah, no, 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 Gracias no. por Y a el mí, tiempo ¿verdad? y ayudarme. No, no, pues, esa es la idea, ¿verdad? A mí lo que me interesa más bien es que a ustedes todo esto les quede claro, ¿verdad? Así que, no, no, perfecto. Cualquier duda, ¿verdad? Que tengan ahí con toda confianza, me escriben por WhatsApp, lo que sea, y lo vemos, ¿verdad? Y si ocupan revisar algo rápidamente, pues nos reunimos de nuevo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Profe, una consulta, ¿todo bien? Sí, señor. Eh, Correcto. ¿Eso se lo va a dejar, lo va a guardar la grabación o no? Sí, me pidieron que lo grabara, lo estoy grabando, entonces cualquier cosa yo se las subo, se las puedo poner ahora bueno, una vez que se convierta, ahora más tarde, se las pongo en el tech digital, ahí donde están las otras. Ok, perfecto, gracias. Sí. Y nada más no habría problema entonces que la clase del jueves la tengamos asincrónica. Yo no No, tengo profe, problema. Yo no tengo problema. No hay problema. Ok. Igual lo manejamos, ¿verdad? Porque lo que vamos a hablar en esa clase es la parte de viscoelasticidad. Cualquier duda, ¿verdad? Si no, también podemos conversar después o inicios de la siguiente clase, aclaramos cualquier duda que tengan. Pero entonces les agradezco más bien la comprensión, me disculpan, pero se me enredó un poquillo, entonces, y les prometo que ya no pasa más en el trimestre. Entonces, no, no, más bien. Se los agradezco un montón Muchas gracias, más bien, y por el entonces, tiempo. igual, yo el jueves, ¿verdad? Ya posiblemente por ahí a las 7:00 esté, ya estoy acá. Entonces, también, ¿verdad? Si quisiera inclusive ver algo de la tarea, de lo que sea, ¿verdad? Yo con mucho gusto me conecto y lo vemos. ¿Verdad? Si tuvieran algo al final que no quedara claro. sí, profe, tranquilo, todos tenemos situaciones que hay que salir corriendo y prioridades, pero ahí cualquier cosa nos conversamos y eventualmente si algo no entendemos podríamos hacer algo como la de hoy, así, un Claro que ratito, sí, sacamos las dudas claro que y sí. listo. Muchas Listo. gracias. No, no, a usted las gracias, si no, entonces nos vemos ya normal del jueves en 8, ¿está bien? Muchas gracias. Buenas A noches. usted las gracias. Que tengan buena Gracias, noche. Que profe. estén muy Hasta bien. luego. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Luego. Chao, chao.